Las Malvinas son argentinas. Pocos enunciados generan una adhesión tan extendida entre personas de las más variadas ideologías. La escuela contribuyó a construir el sentido de esa frase. En algunos momentos, con el fin de transmitir la importancia de construir una nación democrática, y en otros, para estimular un nacionalismo cerrado. Desde la sanción de la nueva Ley de Educación, en el año 2006, se busca ampliar ese enunciado para transmitir la idea de que las Malvinas son argentinas y sudamericanas. Bueno, vamos a trabajar hoy en esta clase sobre un tema que tiene que ver con Malvinas, con la idea de intercambiar con ustedes, futuros docentes de los diferentes niveles, esta pregunta: ¿cómo creen ustedes que hay que enseñar Malvinas? ¿Por qué les parece que puede ser un tema interesante y potente para la enseñanza? Primero decirles que la enseñanza de Malvinas sufrió diferentes transformaciones en distintos momentos históricos, transformaciones que tienen que ver también con la transformación del sistema educativo, pero que también estuvieron muy marcadas por la guerra de Malvinas. Decimos que Malvinas se enseñó de un modo distinto antes de la guerra, de un modo específico durante la guerra y de otra forma bien diferente en la posguerra. Por ejemplo, yo que tengo 43 años, ¿sí? Cuando iba a la escuela primaria me hacían escribir en el pizarrón: las Malvinas son argentinas. Bueno, mi escuela primaria la hice en la ciudad de La Plata. Y no hay grandes recuerdos míos con respecto al tema de Malvinas. No era un tema que estaba instalado y del cual se hablaba. Sí, por supuesto, cuando teníamos la hora de geografía o cuando trabajábamos con los mapas, sabíamos que estaban esas dos islas ahí abajo que eran nuestras, que estaban colonizadas. Uno era consciente de esas cosas. La escuela secundaria yo la hago en época de dictadura militar, ¿no es cierto? Era un sistema muy estricto, hay cosas que no se hablaban, por lo tanto este tema no era un tema que formaba parte de las áreas de geografía o de historia. Como cosa así trascendente y diferente en esa época, que Ringo Bonavena, el boxeador, llevaba en sus peleas una remera que decía: las Malvinas son argentinas. Y eso era en esa época por lo menos era diferente, ¿no? Era algo que a uno lo extrañaba y lo sorprendía. Cuando termino el secundario hago el ingreso a la Facultad de Ingeniería en el año 81 y después viene el servicio militar. Salgo en la primera baja en noviembre del año 81 y los primeros días de enero me voy de mochilero al sur. Cuando yo vuelvo de mi viaje, a mitad de marzo del 82, de recorrer todo el sur, cuando me preguntaban qué hiciste, yo siempre decía, me recorrí todo el sur menos las Islas Malvinas. Pero bueno, sin saber lo que iba a pasar después. La escuela pública argentina tiene como uno de sus objetivos fundamentales la construcción de ciudadanía. Desde mediados del siglo XIX, esta tarea implicó la creación de un nosotros, es decir, formar argentinos, personas identificadas con una lengua, una historia y un territorio nacional en común. El año del centenario de la Revolución de Mayo fue un momento clave para el desarrollo de esta función. Las élites dirigentes, principalmente políticas y económicas, que habían promovido la inmigración masiva, comenzaron a mostrar preocupación ante el crecimiento de la organización del movimiento obrero, cuya mayoría eran inmigrantes. Por eso, el lema «Gobernar es poblar» se tradujo en la consigna «Gobernar es argentinizar». Las élites propusieron una política de nacionalización de las masas y la escuela y el ejército fueron dos de las instituciones encargadas de hacerlo.
El nosotros que forjaron fue cerrado y homogéneo, con poco espacio para la diversidad. Si la nación argentina estaba formada por diferentes culturas y variados idiomas, para crear buenos patriotas, había que reafirmar lo que teníamos en común, el territorio. Para lograr esta tarea, la escuela apeló a sus propios recursos. La enseñanza de disciplinas como la geografía y la historia, y los actos escolares, rituales sostenidos en fechas claves que invitaban a actuar y sentir la patria. La enseñanza de Malvinas, que se sistematizó en el año 1940, se inscribió dentro de esa tradición. Enseñar Malvinas era un modo de formar ciudadanos argentinos. Yo me llamo Dorcas MacLeod. Si bien nací en Uruguay, mi mamá, al ser malvinense, al poquito tiempo de nacer, algunos meses tenía, me llevó de vuelta a Malvinas. Bueno, y ahí viví toda mi niñez prácticamente. En el año 71, en diciembre del 71, se trazó un acuerdo bilateral entre Argentina y Gran Bretaña, y parte del acuerdo de intercambio educativo era que alumnos malvinenses pudieran venir a escuelas bilingües y a la vez que 2 maestras argentinas puedan ir, estar 2 años en las islas, cada 2 años se cambiaban, una para enseñar castellano o español en la secundaria y una en la primaria. Bueno, yo viajé a las islas en el año 1974. Tomamos conocimiento de esta convocatoria que hacía el Ministerio de Educación. Cabe señalar que ese acuerdo que se establece entre los 2 países se hace bajo una salvaguardia de soberanía en donde ambos países preservan sus derechos. Así que mi papá me trajo hasta Buenos Aires y era todo, bueno, absolutamente novedoso. El idioma, por supuesto, y ver taxis y colectivos fueron los que más me llamaron la atención. Bueno, ni hablemos de la cantidad de personas y el movimiento y el ruido. La impresión primera, bueno, el viento, digamos, que fue el gran impacto y que durante un mes hasta nos producía dolor de cabeza hasta que nos acostumbramos. Nos gustó, era un pueblo muy lindo, muy pintoresco y bueno, tratando de descubrir algo nuevo. Fui la primera en venir como alumna. Me trajo mi papá, me llevó hasta Lomas, al Colegio Barker. Ese día fue emocionante y a la vez raro. Y me acuerdo de entrar y ver una cantidad de caras, todas vestidas de marrón, porque era el uniforme del colegio. Todos me miraban y hablaban. No entendía nada y hablaban fuerte, tampoco estaba acostumbrada a eso. Bueno, la relación con los isleños, en términos generales, podría decir que era correcta. Estaban los que eran simpáticos, estaban los que les caíamos muy antipáticos y por ejemplo, ir caminando por la calle y cruzaban a la vereda enfrente para no cruzarse, era una manera de... Pero nunca fueron agresivos abiertamente, es decir, o insultantes, o no. La manera de demostrar cierta, poca simpatía era con indiferencia, es decir, no cruzarse, distancia, silencio y... Pero con los chicos, los comentarios de los chicos en el aula, ahí salía lo que verdaderamente venía de la familia. Los chicos ahí no tenían ningún código para tapar ciertos comentarios o no, entonces nosotros perfectamente podíamos ver qué era lo que pasaba y cómo pensaban cada uno de ellos. Y el año que terminé 5º año acá, cuando volví en las vacaciones, fui a hablar con el director de la escuela de las islas y dije, bueno, yo quiero ser maestra acá. Entonces me propusieron hacer un magisterio acá, en Buenos Aires, para tener las materias pedagógicas y demás, y volver a enseñar castellano en la escuela de allá. Y el tema de soberanía existía sobre todo dos veces al año, que era cuando se hacían los simulacros de invasión. Entonces se avisaba el día anterior de que al día siguiente iba a haber estos ejercicios donde se desplazaba la defensa civil
los 40 marines que había apostados, y los bomberos, y entonces aparecían las sirenas, y los chicos se exaltaban y gritaban, ahí llegan, y toda una cuestión. Ese era el momento más donde se ponía en evidencia de que existía algo que para ellos les resultaba en ese momento amenazante. Estaban tan bien las relaciones entre las islas y la Argentina que incluso entre enero y febrero había estado escuchando por radio las reuniones, sería de la Comisión de Legisladores de las Islas, hablando sobre la posibilidad de aceptar como si fuera un sistema de leasing, como había hecho Inglaterra con Hong Kong y China, y claro, después llegó el año 82. Yo me vine antes de que empecemos las clases, que empezaban en abril, pero en marzo tenía que dar un final, el único final que me quedaba de primer año. Así que vine en marzo a dar el final y bueno, después sucedió lo del 2 de abril, que no lo podíamos creer, y directamente ya me quedé, ya no volví nunca a las islas. Bueno, el conflicto armado evidentemente fue un paso atrás bajo todo punto de vista. Con respecto a la relación con los isleños, evidentemente no fue algo positivo para ellos pasar por lo que pasaron. Y desde el punto de vista de la disputa, dimos pasos atrás y que resultan difícil revertirlos. A mediados del siglo XX, Malvinas comenzó a tener visibilidad en el escenario escolar. La importancia que adquirió en las aulas se generó a la par del crecimiento del tema en la agenda de discusión política y cultural. A mediados de los años 30, después de la crisis económica mundial, surgieron voces que alertaron sobre el carácter dependiente de la Argentina en sus relaciones políticas y comerciales con Gran Bretaña. Una de ellas fue la de Forja, Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, donde militaban políticos e intelectuales del nacionalismo popular y democrático, como Arturo Jaureche, Homero Mansi y Raúl Scalabrini Ortiz. Este grupo levantó las banderas del anticolonialismo y colocó el tema Malvinas como una causa relevante. La reforma escolar de 1941 determinó que Malvinas fuera uno de los puntos principales en los manuales escolares de historia, geografía e instrucción cívica. Esta presencia se incrementó a la par de los debates políticos y los reclamos diplomáticos, cuyo episodio más intenso ocurrió a mediados de los años 60, cuando la ONU proclamó la Resolución 2065, la cual reconoce los derechos argentinos en el Atlántico Sur. Por otro lado, en el terreno de las efemérides, Malvinas obtuvo la propia en diciembre de 1973. La Ley 20.561 estableció el 10 de junio como Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas, islas del Atlántico Sur y sector antártico. Durante la Guerra de Malvinas, la enseñanza de esta temática se transformó, casi les diría, en un acompañamiento activo de la escuela, por ejemplo, a los soldados. Sí, en las escuelas se organizaron colectas, en las escuelas se juntaban los profesores, las autoridades y también la comunidad, por ejemplo, a tejer para los soldados. Y después podemos pensar que en la posguerra, la vergüenza que provocó a la sociedad argentina, la derrota en la guerra, la dificultad por también procesar una guerra que ocurrió durante una dictadura, volvió muy difícil enseñar Malvinas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que hoy, en el presente, sería importante enseñar Malvinas? ¿Para qué nos podría servir a nosotros como docentes? ¿Qué podría activar la enseñanza de Malvinas? Es importante, ¿no?, el hecho de enseñar Malvinas en la escuela por el hecho de que los chicos puedan reconstruir el pasado como fue, o sea, cuál fue la génesis de Malvinas. Porque se habla de las Malvinas como si las Malvinas hubiera sido solamente la guerra. Me parece que hubo un principio y eso está bueno que los chicos puedan construirlo. Yo por ahí preguntaba qué
¿Qué podríamos explicar de los chicos que con 18 años de otras provincias que no tenían el equipo suficiente? ¿Qué pasó? O sea, después que hubo tantos suicidios, por ejemplo. ¿Por qué la sociedad los excluyó tanto si lo fue marginando, más que nada? Yo creo que eso es una manera de a los chicos hacerle conocer lo que es realmente una guerra. Yo gané un concurso de dibujo de las Islas Malvinas cuando estaba en 6º grado. Yo era muy orgullosa de hacer mi dibujo y creo que no cometí ningún pecado. Pero mi pregunta es ahora a usted, ¿debo cantar la marcha a las Malvinas en un acto o no? La Guerra de Malvinas en realidad para mí tiene dos lecturas. La primera tiene que ver con la nefasta dictadura militar que tomó una decisión no avalada por nadie. En ese contexto nosotros fuimos a Malvinas, pero cuando nosotros pisamos las islas empezamos a vivir una situación diferente, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos que enfrente teníamos a un país imperialista, colonizador, ¿no es cierto? El mismo país de las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que decimos es que le pusimos el corazón, ¿no? Pusimos el corazón en la guerra, ¿no es cierto? En ese acto de poner el corazón tuvimos al pueblo, ¿no? De parte nuestra, y entre ellos a las maestras que laburaban con sus chicos, concientizando al margen de no estar de acuerdo seguramente de lo que estábamos viviendo, que era una guerra que como toda guerra es una locura, ¿no? Vivir. La guerra de 1982 provocó una herida que aún sigue abierta en la sociedad argentina. El dolor que causó convivió con el que había provocado la última dictadura. Más allá de los matices regionales, en las escuelas la guerra se vivió de forma cotidiana. En el aula se multiplicaron las menciones a Malvinas con el objetivo de reforzar la identificación con la causa nacional. En la Patagonia y en ciertas zonas del sur de la provincia de Buenos Aires, las clases se convirtieron en un teatro donde se realizaban simulacros de bombardeos para indicar a los estudiantes y a la población en general cómo debía actuarse en caso de un ataque militar inglés. Las escuelas realizaron actividades solidarias para los soldados, colectas de alimentos y jornadas destinadas a tejer ropa de abrigo. En la memoria popular quedó el recuerdo de las cartas que los estudiantes, sobre todo de escuela primaria, intercambiaban con los soldados, aunque es sabido que muchas de ellas, al igual que las provisiones, no llegaron a destino. En la escuela y también en la sociedad se desplegaron reacciones contradictorias: euforia, resistencia a la guerra, apoyo a la causa Malvinas, pero no a la dictadura. Esta complejidad, sin embargo, tuvo un punto de encuentro: el acompañamiento a los soldados. Al principio yo tenía que caminar 3 kilómetros para ir a buscar la comida, y ahí cuando íbamos a buscar la comida nos daban las cartas personales y aparte nos daban las cartas que mandaban los chicos de las escuelas primarias. Uno de esos días yo tomé una carta que me pareció una carta bonita, agradable, la leí, ¿no? La carta era de Liliana Montalto, de Capital Federal, y se la contesté. Ya después, cuando volví al continente, nos buscamos. Liliana me buscó, llamó por teléfono a los Farías que había en la guía, hasta que bueno, nos encontramos, y bueno, desde el año, yo después fui a la casa, la visité, y desde ese momento hasta el día de hoy somos amigos. Bueno, es parte de mi guerra, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a intentar sintetizar algunas de las cosas que dijeron, intentando relacionarlo con los ejes de trabajo que el Ministerio propone para que Malvinas sea de nuevo un tema clave en la enseñanza de las escuelas. Para nosotros es clave que se pueda construir una memoria histórica que combine como dos fechas. Por un lado, los 30 años de la guerra, esto es poder hablar de un acontecimiento de la historia reciente que aún está siendo elaborado por la sociedad argentina, pero que por otro lado también se pueda abrir una memoria histórica de más larga data que nos invite a pensar lo que se va a cumplir el año que viene, que son los 180 años de la usurpación de las Malvinas por parte de Gran Bretaña. Por otro lado, el Ministerio propone algunos ejes de trabajo en torno
al tema de la soberanía. ¿Qué es ser soberano? ¿Sí? ¿Qué significa hoy tomar las propias decisiones? Acá se nos abren algunas temáticas, por ejemplo, el tema de los recursos naturales. Por otro lado, a pensar que nuestra nación está inscripta en algo mayor que es América Latina. Otro concepto que proponemos trabajar es el de guerra y dictadura. Y el tercer concepto que nosotros proponemos es el de memoria, que nos parece que invita a pensar qué se hizo en la posguerra con la herida de la guerra, a pensar qué hizo la sociedad argentina con las vidas de aquellos que pelearon en nombre de la patria. Nos interesa volver a repensar esta idea de patria, que es posible, digamos, una patria que no nos exija la mera obediencia ciega, sino más bien que nos convoque a la autorreflexión sobre la identidad, sobre quiénes somos, pero que también nos señale que para salir adelante como nación es necesario construir algo de lo común y de pensar en los otros, digamos. Entonces, a partir de estos 4 conceptos y de estas dos fechas, estamos invitando desde el Ministerio de Educación de la Nación a que Malvinas vuelva a ser un eje destacado en la enseñanza. Los años de la transición democrática coincidieron con los de la posguerra. La cuestión Malvinas, después de la derrota, abrió interrogantes inéditos. ¿Por qué la causa nacional devino en guerra? ¿Cómo fue posible que la dictadura haya pretendido apropiarse del símbolo Malvinas? ¿Cómo pensar una guerra librada por una causa justa en el contexto de una dictadura que ejerció el terrorismo de Estado? ¿Cómo repensar los conceptos de nación, democracia y soberanía después de la guerra? Y fundamentalmente, ¿cómo homenajear a los caídos, a los sobrevivientes y a aquellos compatriotas que, atravesados por la experiencia de la guerra y por falta de reconocimiento social, decidieron suicidarse? Desde 1982 hasta la actualidad, las escuelas, sobre todo en algunas regiones del país, se hicieron responsables del homenaje. Por un lado, a través de la efemérides del 2 de abril, que desde el año 2000 quedó instalada como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Por otro lado, mediante los nombres que a modo de homenaje se le dieron a numerosas escuelas. Asimismo, la Ley Nacional de Educación 26.206, sancionada en el año 2006, ha ofrecido un nuevo encuadre para el tratamiento del tema, ya que liga la causa Malvinas con otros 2 objetivos: el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana y el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado. Esto significa volver a pensar la identidad nacional. Ser argentino supone definirse como un latinoamericano comprometido con los derechos humanos, es decir, con la libertad y la autodeterminación, derechos que no pueden ejercerse allí donde persiste un enclave colonial. Malvinas, entonces, convoca a reflexionar sobre la palabra que define nuestro sentido de pertenencia colectiva: la patria. Un día una maestra nos convoca a otros compañeros y a mí para dar una charla en el colegio, en la escuela primaria, hablar del tema de Malvinas. Estuvimos todo un año en esa escuela trabajando con su maestra Silvana Rossi y bueno, después nos empiezan a llamar de otras escuelas porque los maestros empiezan a conocer nuestro laburo y bueno, a partir de ese trabajo con los chicos y en las escuelas nos pega esta vocación docente y bueno, con otro compañero hicimos el magisterio primario y bueno, que es mi actual profesión, ¿no es cierto? Hoy en día el tema de Malvinas está instalado en la escuela, o por lo menos en un gran porcentaje de las escuelas. Los docentes son conscientes cuando llega el 2 de abril. Hay muchas escuelas en donde muchos compañeros que van a dar charlas a los colegios, que cuentan su experiencia, muchos maestros que trabajan con el tema, haciendo videos. Más allá de las conclusiones que nosotros podemos sacar del conflicto, el tema Malvinas está instalado en el corazón de la gente. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Vamos a trabajar un rato, ¿les parece? Chicos, el tema de hoy es las Islas Malvinas. Después que fuimos seleccionadas, vino el que era en ese momento el intendente de educación de las islas. Y de una manera así muy, no sé si muy amigable, nos dijo, bueno, no se olviden que tienen que traer dos elementos que son imprescindibles en las islas, que es un serrucho y el hacha. Entonces, pero no, dijimos perfecto, pero podemos preguntar para qué cada uno de los dos elementos, y dijo sí, el serrucho para cortar la carne, porque 2 veces por semana pasaba el carnicero, entonces uno dejaba un cartelito afuera y decía si quería el cuarto delantero o el cuarto trasero, y después uno tenía que serruchar, desgrasar y hacerlos para las distintas porciones, o sea que ese era el trabajo para el serrucho. Y después el hacha era porque se nos proveía, la isla nos proveía de la turba, pero después para poder utilizar esos grandes panes había que echarlos de acuerdo a los tamaños, porque la cocina era económica y se alimentaba con turba. Entonces el hacha era para eso.